me he pegado 3 semanas, he estado 3 semanas compartiendo, hermano Juan, Pastor Juan, hemos estado compartiendo del infierno, 3 semanas. Me han aguantado mucho, me han aguantado mucho, compartiendo 3 semanas del infierno, pero dice la palabra del Señor que toda la Escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para confrontar, amén. Si la Biblia dice que toda la Escritura es útil, la doctrina del infierno es útil. Y tiene que producir en nosotros esas características que Dios espera a través de esa doctrina. Amén. Me veo en la obligación, después de compartir 3 semanas del infierno, de compartiros por lo menos 2 semanas del cielo. Amén. Han hallado alivio en ello. Han hallado alivio. Amén. Como digo, me veo en la obligación de compartirles una serie de sermones basados en la doctrina del cielo. Al igual que la doctrina del infierno, hermanos, ha traído grandes beneficios. Yo no sé a vosotros, pero a mí me ha traído grandes beneficios, los cuales han sido aplicables a mi alma y a mi corazón. De esa misma forma y de esa misma manera, la doctrina del cielo tiene que traer beneficios para nuestra alma y tiene que producir en nosotros diferentes cualidades que inviertan en nuestra santificación y en nuestro gozo. Amén. De la misma forma, la doctrina del cielo tiene que producir una serie de características en nosotros que nos ayuden, hermanos, en nuestra santificación y en nuestro caminar cristiano. Esta doctrina que vamos a compartir del cielo tiene que producir esas características en nosotros como hijos de Dios. Amén. Son muchos los que creen en la doctrina del cielo, pero siendo realistas, tal fe en ellos no produce ningún impacto en sus vidas. Miren, no son pocos, aunque son muchos los ateos, también son muchos las personas que creen en el cielo, que creen en la eternidad en el cielo. Pero fíjense, igual que la doctrina del infierno tiene que producir un impacto en las vidas de los creyentes, la doctrina del cielo tiene que producir un impacto en la doctrina de los creyentes. Pero a pesar de que son muchos los que creen, la doctrina del cielo no repercute en ninguna forma en la vida de piedad de muchos cristianos. Y me van a entender según pasamos un poco más adelante en este mensaje y en este sermón. Amén. Son muchos los que creen en la doctrina del cielo. Miren, tales personas dicen creer en la eternidad, pero tienen puestos todos sus afectos en el presente. Son muchos los que creen en el cielo. Si ahora mismo hiciésemos una encuesta, nos sorprenderíamos de la gente que cree en el cielo. Pero la realidad es que viven focalizados y todos sus afectos, todos sus pensamientos y todas sus emociones están basados en el presente y en el hoy. Amén. Y luchan y pelean por cosas terrenales y con fecha de caducidad, ignorando prácticamente todo lo que tiene que ver con la eternidad. Hermanos, vivimos una época donde los creyentes estamos luchando, estamos peleando, pero estamos luchando guerras que no nos competen y estamos peleando por cosas que realmente no interesan. Hermanos, si hoy en día necesitamos algo en la iglesia del Señor, es que la doctrina del cielo sea una realidad en nuestra vida para que estemos focalizados en lo eterno y no en lo temporal. Amén. El Salmo 17, versículo 14, en la Nueva Versión Internacional dice: con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Increíble. Fíjese en lo que dice la palabra del Señor. Con tu mano, Señor, sálvame de estos mortales que no tienen más herencia que esta vida. Y lamentablemente esto es lo que ocurre en muchos cristianos. Creen en el cielo, pero viven como que no tuviesen más herencia que esta vida. Creen en el cielo, sí, pero luchan y pelean por un buen piso, por una buena casa, por un buen carro, como dicen en Latinoamérica. Pelean por cosas con fecha de caducidad, hermanos. Pero realmente no tienen puestos sus afectos, su amor, su pasión, su lucha en realmente luchar por las cosas, hermanos, eternas. Creen en el cielo, creen en la eternidad, pero tienen absolutamente su herencia en esta vida y para ellos no hay nada más que la temporalidad de esta tierra.
¿Creen en el cielo? Sí. Tú pregúntales a él, ¿crees en el cielo? Sí. Yo creo que cuando muera iremos al cielo, como si el cielo fuese un lugar donde cogen todos. Sí, cogerían todos, pero no todos realmente quieren ir al cielo. Miren, el cielo para muchos cristianos no es un motivo de conversación. Y mucho menos es motivo para ellos de esperanza. Y me van a entender. Decimos creer en el cielo. Afirmamos nuestra fe en la eternidad del cielo. Pero la realidad es que el cielo nunca es motivo de conversación en muchos de nosotros los creyentes. Esa es la realidad. En muchas de las conversaciones que mantenemos con los hermanos, con la familia, con los amigos, no hablamos del cielo, hablamos de diferentes cosas, pero no del cielo. De hecho, el cielo carece de importancia para la mayoría de los cristianos hoy en día. Y esto lo podemos ver cuando establecemos el orden de prioridades en nuestras vidas. Porque déjame decirte, ¿quieres saber qué realmente lo que te interesa a ti en esta vida? Tu orden de prioridades va a poner en evidencia lo que a ti te interesa. Cuando nos reunimos hablamos de temas de negocios, hablamos de temas familiares, hablamos de temas económicos, hablamos de temas personales, pero el tema que más gozo tenía que producir en nuestra vida y en nuestros corazones es ignorado hoy en día por la mayoría de los creyentes, los que van al mercadillo, algunos que van al mercadillo, por ejemplo. Hermanos, ¿hay conversaciones sobre el cielo? ¡Ay, qué mal están las cosas! De esta no pasamos. Esa es la conversación que tenemos. Cuando vas a visitar a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, diferentes conversaciones, pero el cielo es ignorado, hermanos. De hecho, el cielo carece de importancia para la mayoría de cristianos y esto lo podemos ver cuando establecemos el orden de prioridades en nuestras vidas, hermanos. Si el cielo fuese una realidad en nuestras vidas, para nosotros los cristianos no sufriríamos como sufríamos. No sufriríamos como sufrimos. Entiéndanme lo que quiero decir. Estoy afónico y no puedo esforzarme, pero quiero transmitirles la palabra del Señor amparado en el poder del Espíritu Santo. Mire, si realmente para nosotros el cielo fuese una realidad, no sufriríamos como sufrimos muchos de nosotros los cristianos. Si el cielo fuese una realidad para nosotros, no lloraríamos como lloramos muchos los cristianos. Si el cielo fuese una realidad para nosotros, no viviríamos como vivimos muchos los cristianos. Porque para los que el cielo es una realidad, no sufren de una manera desmedida sabiendo que su esperanza está allí. Para los que el cielo es una realidad, no lloran desesperados y amargamente sabiendo que las lágrimas que corren por nuestras mejillas son lágrimas momentáneas que es fruto de las separaciones. Sí, por ejemplo, la hermana Blanca ha perdido a su papá y yo le decía, hermana Blanca, llora. Pero no desmedidamente. Porque no podemos llorar desmedidamente porque para nosotros el cielo es una realidad. Y para los que es una realidad no lloramos desmedidamente. Y para los que el cielo es una realidad no pueden vivir como los paganos, sino que la santidad y la piedad debe ser una identificación de que nuestra mirada está en el cielo. ¿Entienden, hermanos? El cielo tendría que impactar en nuestras vidas produciendo en nosotros una serie de características entre las cuales el gozo sería algo visible y la esperanza sería la norma del creyente, del cristiano. Si el cielo fuese una doctrina que realmente estará albergada en nuestros corazones, no seríamos tan permisivos pues, como en el pecado, por ejemplo. No seríamos, hermanos, tan permisivos con ciertas actitudes que hay en nosotros que realmente van en contra de la naturaleza y de la palabra del Señor. El cielo es una de las doctrinas más descuidadas entre los creyentes y lamentablemente entre muchas iglesias. Son tantas las cosas las que queremos hacer, son tantos los proyectos que queremos alcanzar, tantos los sueños que queremos realizar, hermanos, que hemos dejado de poner nuestros pensamientos y nuestros afectos en las cosas eternas. Nos hemos marcado
proyectos, objetivos en la vida, que no está mal marcarnos objetivos ni proyectos, pero cuando eso se convierte en el centro de todas tus atenciones, se están convirtiendo en ídolos. Por eso tu carrera académica puede ser un ídolo, por eso tu familia puede ser un ídolo, por eso tu trabajo puede ser un ídolo, pero déjame decirte, todo eso que hemos mencionado, aunque tiene un valor bastante alto, no es comparable con el valor del cielo y de quien habita el cielo. Amén, hermanos. El diablo es sutil. El diablo es sutil y empieza a captar tu atención en las cosas terrenales para desviarte de las cosas eternas. La realidad es que los cristianos no viven hoy en día como extranjeros en este mundo. Esa es la realidad. Muchos cristianos no viven. Yo soy extranjero, yo no soy ustedes. A mí me hacen gracia aquellos partidos políticos que dicen: es que no les queremos en este país porque son emigrantes. Como que, pero si yo soy extranjero también, aunque he nacido en España, mi patria está en el cielo. Sí creo en una emigración controlada aquí en España y que genere beneficios a esas personas y ayudarles en las necesidades sociales que necesitan. Amén. Pero yo vivo como extranjero en este mundo. Pero en la realidad, hermanos, de hecho son muchos los creyentes que se sienten muy a gusto aquí en esta tierra. Sí, hay creyentes que se sienten muy a gusto en esta tierra. No se sienten extranjeros ni peregrinos, no. Se sienten muy a gusto aquí. En tales creyentes no se puede distinguir ningún afecto, ningún deseo, ninguna pasión por alcanzar la patria celestial, hermanos. Pero hermanos, por favor, que son muchas cosas las que han captado nuestras atenciones. Son tantas las cosas que han captado nuestras atenciones que nos hemos olvidado de Él. Son tantas las cosas que han captado nuestras atenciones que nos hemos olvidado de lo eterno, hermanos. Para muchos es tan cómoda su situación en diferentes sentidos que pierden la noción de la temporalidad de la vida y la vanidad de ella. Sí, hermanos, para muchos es tan cómoda la situación. Tienes buena situación laboral, tienes buena situación familiar, tienes buena situación en todos los ámbitos sociales. Y es tan buena tu situación que lo eterno ha perdido todo el valor para ti. Es la realidad. Todos tus afectos están puestos en lo temporal. Todos tus afectos están puestos en la vanidad de esta vida. Para muchos es tan cómoda esta situación en diferentes sentidos que pierden la noción de lo temporal. Vives tan aferrada a lo material, vives tan aferrado a lo temporal, que te has olvidado de lo que importa, que es lo eterno. Si algo distinguía a la iglesia perseguida y a los mártires, nuestros hermanos, ¿qué les distinguía? Eran su inmensa pasión por el cielo. No les importaba morir en los circos romanos, comidos por los leones, manteniendo su fe, porque para ellos la muerte no era más que un trámite, los cuales le llevaban a la eternidad con el amado. ¿Entienden, hermanos? Contra más aflicción, más deseo por lo eterno. La comodidad que el diablo ha prestado a muchos creyentes ha sido el medio que está utilizando para sacar su atención de lo eterno y ponerlo en lo temporal. Cuidado con lo que llamas bendición. Cuando la iglesia ha sido más perseguida y cuando la iglesia ha sido más atribulada, ha sido en esos momentos cuando la iglesia ha sentido un mayor celo y pasión por el cielo y las cosas eternas. Esa es la realidad. La comodidad con la que podemos ejercer nuestra fe en nuestros días, en los países en los que residimos, nos ha llevado a descuidar la verdadera satisfacción del creyente. No encontramos satisfacción en lo eterno. Por eso dice el apóstol, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mirando con los ojos a las cosas de arriba, hermanos. En tiempos de bonanza, en tiempos de tranquilidad, tendemos a olvidarnos que este mundo no es nuestro hogar permanente. Que estamos aquí de paso, esperando llegar a nuestra verdadera ciudad, tío Fabián. Que no tenemos miedo a la muerte, que no tenemos miedo a nada, que lo único que nos satisface es Él y lo único que queremos, como el apóstol Pablo, es
Crucificado estoy juntamente con Cristo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para el apóstol Pablo morir era ganancia. Hermanos, porque veía la muerte como el medio para alcanzar ese fin que era estar con Cristo en el cielo. Hermanos, que la vida es un ratico y por desgracia muy corto, o por suerte. Mejor, bueno, o por suerte, no lo sé. ¿Vale? Los cristianos que no tienen en cuenta la doctrina del cielo son cristianos propensos a la melancolía. Sí. Los cristianos que no tienen sus afectos puestos en el cielo son cristianos propensos a la depresión. Los cristianos que no tienen sus afectos puestos en el cielo son propensos a la ansiedad. Los cristianos que no tienen sus afectos puestos en el cielo son propensos a la mundanalidad. Sí, mira, ¿sabes cómo puedo distinguir o cómo podemos distinguir cada uno de los que estamos aquí que una persona tiene puestos sus afectos en el cielo? Porque es una persona que el gozo es una cualidad que brilla en su vida. Y le podrás encontrar en diferentes circunstancias. Hablábamos el tío Fabián y yo, antes de comenzar el culto, que tenemos un amigo en común que le conocen todos, Kiko, que ha pasado por una circunstancia muy mala el hombre. De hecho, le habían desahuciado prácticamente los médicos. Y él siempre, hasta casi el último momento que lo llevaron a la UCI, me llamaba por teléfono. Y yo le trataba de animar, pero él me animaba a mí, hasta nos cantaba. Hasta nos cantaba por teléfono, el Kiko. Y me daba gozo y alegría, ¿saben por qué? Porque ese es un hombre que realmente tiene su mirada puesta en lo celestial y no en lo terrenal. Podemos distinguir ciertas actitudes en los cristianos que tienen sus afectos puestos en el cielo. La depresión no es algo que les identifican. ¿Saben por qué? Porque viven con el gozo de saber que estarán con su Señor. No son cristianos melancólicos, que son fluctuantes por los sentimientos. No, son personas que son estables, no son movibles por cualquier cosa. Sus afectos están allí. Por eso los sentimientos pueden generar alguna cosita en ellos, pero sin más. Madurez. Por eso el apóstol Pablo exhorta a los colosenses. En Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Poned la mirada en las cosas de la arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde estás mirando? Yo hace poco decía, que en un sermón decía, que nosotros nos transformamos en lo que contemplamos. El otro día, hablando con una persona, me dijo esta persona: me he convertido igual que él. Es normal, toda una vida contemplando, porque tú te transformas en lo que contemplas. Por eso la Biblia dice que somos transformados contemplando la gloria de Dios. Dice, somos transformados de gloria en gloria contemplándole a Él. Por eso yo decía, ¿os acordáis en el sermón aquel que dije que el drogadicto es drogadicto porque contempla la droga? El alcohólico se vuelve alcohólico porque contempla el alcohol. ¿Entendéis? Tú te vuelves en lo que contemplas. ¿Dónde estás mirando, alma de cántaro? ¿Por qué tanta melancolía, tanta depresión, tanta ansiedad? Pero si tus ojos están en el cielo, ¿por qué estás así? ¿Dónde están tus afectos? ¿Dónde está tu corazón? Por eso, miren, Jesús se encuentra con sus discípulos, la hora se acerca, el fin llega de todas las cosas en la vida de Jesús, y los discípulos están muy entristecidos. Fíjense, vamos al capítulo. Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3, dice la palabra del Señor. Juan 14, 1, 2 y 3. ¿Estáis bien? ¿Estáis bien? Yo estoy a gusto, estoy feliz, porque puedo saber que la palabra está llegando. Sea que personas ahora mismo está haciendo efecto, porque lo puedo contemplar. Hoy el Señor va a hacer efecto en tu corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjense lo que dice Jesús. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me fuere y os prepararé, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Miren, este pasaje hace referencia al discurso de Jesús a sus discípulos antes de ir al Calvario. Ante la inminente muerte del Señor y el posterior ascenso a los cielos, el Señor les lanza un discurso, pero no es un discurso cualquiera, es un discurso de consuelo. Es un discurso porque los discípulos se encuentran muy abatidos, se encuentran que la tristeza les está embriagando, y ahora Jesús está empleando la doctrina del cielo para traer consuelo, esperanza y gozo. Jesús trata a través de la doctrina del cielo traer gozo, esperanza, consuelo al corazón de los discípulos que se encuentran abatidos. Esto lo podemos notar con más evidencia en el capítulo 13, en el versículo 33 dice: hijitos, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y en el versículo 36 dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Amén. Amén a su palabra. Los discípulos están muy entristecidos. También consecuentemente de que unos momentos antes Jesús había anunciado que uno de ellos les iba a entregar. Fijaos, poneos en escena. Jesús se reúne con los discípulos y empieza a hablarles de que le van a apresar, que es necesario que padezca. Les habla que se va a apartar de ellos. Les dice encima que uno de ellos le va a entregar. Poneros en el pellejo de cualquiera de ellos. La tristeza les embriaga, hermanos. El corazón empieza a rompérseles, que no es un día, que no son 2 días, que no son 3 meses los que llevan con Jesús, que son 3 años con el Dios de la gloria. Que son 3 años no con cualquier persona, andando con el Dios que ha dado la vida. Que son 3 años con aquel que por medio de él fueron todas las cosas creadas. Todas estas cosas habían llenado de tristeza y de incertidumbre el corazón de los discípulos. Se encontraron confundidos, se encontraron apesadumbrados, hermanos, en este contexto donde Jesús les instruye de qué, acerca del cielo. No se turbe vuestro corazón, les dice Jesús. Creéis también en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cristo consoló a sus discípulos con la doctrina bíblica del cielo. ¿Y qué es lo que yo trato en estos momentos con esta doctrina? Traer consuelo a los corazones rotos. Traer esperanza a los que han perdido toda esperanza. Traer gozo a aquellos que han perdido la alegría. ¿Cómo y de qué manera? Yo quiero tratar a través de la palabra del Señor desenfocarte de lo que te estás enfocando terrenal para enfocarte en lo celestial y que el gozo vuelva a fluir otra vez en ti. Cristo consoló a sus discípulos con la doctrina bíblica del cielo. Esta doctrina es importante porque fortalece nuestra fe en primer lugar. Nos consuela en medio de nuestras innumerables aflicciones, hermanos, y nos ayuda en nuestro proceso de santificación. ¿Qué es lo que va a proporcionar esta doctrina? Tu fe va a aumentar, igual que ha aumentado tu fe con la doctrina del infierno. Esta doctrina va a generar que tu fe se fortalezca. 2, ¿qué va a provocar esta doctrina? Fortaleza entre las aflicciones del tiempo presente. Y segundo, santificación en la vida de los creyentes. Oh, hermanos, amados hermanos, Cristo consoló a sus discípulos con la doctrina bíblica del cielo. Y este es mi deseo, que os siga consolando a vosotros. ¿Qué nos enseña Jesucristo en este pasaje?
Miren, yo he encontrado cuatro cosas que nos enseña Jesucristo en este pasaje. En primer lugar, que el cielo es el hogar de Dios. El cielo es el hogar de Dios. Cristo le llama la casa de ¿quién? De mi Padre. La casa de mi Padre. En esta frase podemos ver la familiaridad que Cristo tiene con ese lugar, la casa de mi Padre, ¿verdad? Aunque Dios está en todas las partes, es en el cielo donde manifiesta su gloria, presencia y esplendor. Dios está aquí. Dios está allí. Él ocupa todo en todo. Amén. Dios está en el cielo. Dios está en el infierno. Uy, ¿no lo sabían ustedes? Lo hemos dicho el otro día. Amén. Salmo 33, versículos 13 y 14. Desde los cielos miró Jehová. Desde los cielos miró Jehová. Vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Podemos ver al profeta Isaías también, que en medio de su desesperación clama al Señor. En Isaías capítulo 63 versículo 15, fíjense, dice: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada, ¿verdad? Allí hace una exposición en el cielo, en su casa, de la gloriosa presencia de Dios. Y dice: ¿dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero nos quedamos con esa primera frase: mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. Por eso Cristo llama al cielo la casa de mi Padre y siente tanta familiaridad con ese lugar. Más que un templo majestuoso, más que una ciudad hermosa, cada vez que pensamos en el cielo, nuestros pensamientos deben dirigirse a la definición de un hogar. ¿Me entienden? Cada vez que pensamos en el cielo, no pensemos en palacios grandes, que serán, que no tendrán, no tenemos imaginación para imaginarlos. Lo que tenemos que hacer cada vez que pensamos en el cielo, tenemos que pensar en nuestro hogar, la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. La casa de mi Padre. Es lo que tiene que producir en nosotros esa familiaridad de sentirnos nos dirigimos a la casa de mi Padre. Hay personas que viven en tremendos palacios, hermanos, en hermosas mansiones, que por fuera son majestuosas, pero en sus interiores se viven verdaderos infiernos. Sí. Algunas veces, ¿no han visto ustedes por la tele? Yo no lo he visto en persona, pero tiene que ser impresionante. El Taj Mahal tiene que impresionar aquello. ¿Qué palacio construyó aquel hombre? Dicen que era por una mujer a la que amaba. No lo sé. Pero qué impresionante, hermanos. El palacio de los Windsor. Impresionante. Hay palacios y hay mansiones majestuosas. Pero ¿cuánto infierno se puede vivir en el mejor de los palacios? ¿Verdad? El cielo será majestuoso. No habrá nada que se le compare ni con el Taj Mahal, ni con la mansión más grande que haya en esta tierra. Esa es la realidad. Pero si hay algo que le va a definir como cielo, es la definición de hogar, porque hay hogares muy bonitos por fuera, pero un infierno por dentro. Pero es que en el cielo ya no es que sea majestuoso, es que será nuestro hogar. ¿Y saben lo que significa la palabra hogar? La palabra hogar encierra tantas cosas hermosas, entre ellas paternidad. Estaremos todos nosotros, sus hijos, con el Padre por una eternidad. Y no existe nada más hermoso que el hogar, sobre todas las cosas, cuando en ese hogar somos apreciados, amados, disfrutamos de calidad y de protección, de descanso, ¿verdad? Eso es un hogar. ¿No es así, tío Fabián? Hermanos, si realmente somos cristianos, el cielo es nuestro hogar, porque es la casa de nuestro Padre.
el cual nos amó hasta el punto de entregar a su Hijo por nuestra salvación, para que un día estemos eternamente con Él en ese hogar que ha preparado para nosotros. Todos aquellos que han sido alcanzados por la obra redentora de Cristo y tienen su fe puesta en el Redentor y tienen a Dios como Padre, disfrutarán de ese hogar que Él le ha preparado para ustedes. 5 veces en el Sermón del Monte Jesús utiliza la expresión vuestro Padre que está en los cielos. Cuando Jesús instruye a los discípulos en respuesta a la petición que les enseñe a orar, la oración comienza como Padre nuestro que estás en los cielos. Es mi Padre, es tu Padre y te espera el hogar del cielo. Amén. Te espera el hogar del cielo, hermanos. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que dice la Biblia, Rafa. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. El cielo es nuestro hogar porque es el hogar de nuestro Padre. Miren, hay gente que siente mucho orgullo de decir: soy de la familia López, soy de la familia de los fulanos de tal, ¿verdad? Soy hijo de Dios, de la familia de Dios, y el cielo es mi hogar y Dios es mi Padre. Y siento orgullo en ello. Hay gente que siente orgullo de su apellido. Yo siento orgullo de Él. Amén, hermanos. En el cielo entraremos con confianza y disfrutaremos de todas las cosas que el Padre ha preparado para sus hijos. Miren, yo no sé ustedes, pero yo, que me han enseñado la vergüenza desde pequeño, no como hoy en día que a los jóvenes no se les está enseñando bien la vergüenza, ¿vale? A mí me enseñaron la vergüenza desde pequeño. Y cuando voy a una casa yo no entro a las habitaciones. Y cuando voy a una casa yo no voy a la cocina y abro la nevera. Yo voy a una casa, me guío por el que me ha invitado a su casa, me siento en el sillón y lo que me ofrezcan pues lo tomo. Con educación y con respeto, señores. Pero miren, cuando voy a la casa de mi padre, que vive allí en Torrelavega, mi padre es un buen cocinero. Y yo nada más entrar por la puerta, lo primero que hago, a la izquierda pilla la cocina, abro la puerta. Me meto a la cocina y lo primero que hago, abro la nevera. Ya veo allí 2 o 3 cosas que ha preparado mi padre. Saco alguna de ellas, cojo el pan, me lo cojo, me lo mojo, lo unto, me lo como. Luego voy al comedor, me tiro el respaldo para atrás, pongo el mando de la tele. Estoy en la casa de mi padre y en la casa de mi padre es mi casa. Con confianza, porque es la casa de mi Padre. ¿Entienden lo que quiero decirles en esta hora, hermanos? Esto mismo es lo que Jesucristo quiere de alguna forma llevar al corazón de los discípulos, los cuales están entristecidos. Me voy a la casa de mi Padre, la cual también es vuestra casa, porque Dios es vuestro Padre. Igual que Jesús siente familiaridad con aquel lugar, ¿verdad? Me voy a la casa de mi Padre. Para Él no era un lugar desconocido. Ha estado toda la eternidad con el Padre allí. Me voy a la casa de mi Padre. Y les está diciendo a los discípulos: mirar, que me voy a la casa de mi Padre a prepararos la morada. Hay gente que se piensa que Jesús fue allí para construir, para ser un constructor. No, para construir, no. Las moradas ya estaban construidas. Fue a prepararlas. Lo podemos leer en el versículo. Ahora lo leeremos, ¿vale? Él fue a preparar las moradas. Las moradas estaban construidas. Esto mismo es lo que Jesús quiere de alguna forma llevar al corazón de los discípulos. No hay forma de poder definir de una manera exacta el lugar tan maravilloso que va a ser nuestro hogar en el cielo, hermanos. Podemos pensar en las mansiones más idílicas de este planeta, podemos pensar en los palacios más hermosos de este planeta, pero ninguno de ellos podrá asemejarse al hogar de nuestro Padre, hermanos. Y en segundo lugar, el Señor nos enseña en el texto lo que hemos leído, que el cielo hay espacio suficiente para todos. Allí no hay, ¿cómo se dice esa palabra? Overbooking. Allí no hay sobrepoblación. Allí hay espacio suficiente para todos. Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y él añade: si no es así, yo se lo hubiera dicho.
En el griego dice exactamente, contextualmente, en la casa de mi padre muchas mansiones permanentes hay. En el griego dice, en la casa de mi padre muchas mansiones permanentes hay. Cuando Jesús está hablando de moradas, está hablando desde el concepto de que en la época de Jesús había muchos palacios idílicos, muchas mansiones, en la época muchos templos majestuosos. Y él dice, en la casa de mi padre muchas moradas, pero lo está hablando desde el concepto de la época. Y lo que quiere transmitir la palabra del Señor desde dentro del contexto griego son mansiones permanentes, que eso es lo que me gusta. Me da igual que sea un corral. Si está Él, para mí será el palacio. Porque la diferencia en el cielo no la hace que las calles sean de oro, que las puertas sean de perlas, que los mares sean de cristal. El cielo es cielo porque está Él. Porque si Él no está en el cielo, es un infierno. ¿Entienden, hermanos? El costo de esas moradas permanentes ha sido la preciosa sangre de Jesucristo. Y estoy acabando ya. Hermanos, en el cielo todo está preparado para nosotros. Nada, absolutamente nada, va a quedar a la eventualidad, pues nuestros nombres han sido escritos con sangre. Tu estancia en el cielo no va a quedar a la eventualidad, porque tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida con sangre, hermanos. El cielo será el hogar de millones y millones de hijos, de todas las generaciones, tiempos. Por eso Juan dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, salvadoreños, colombianos, aleluya, españoles, guineanos, africanos, de todas razas, dice, de todas tribus, de todos pueblos, de todas lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Por eso Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas mansiones permanentes hay. Porque serán millones de personas de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. En todas las familias, especialmente las familias grandes, siempre hay problemas porque en la cercanía hay roces, pero tengo que decirte, cuando estemos allí, allí no habrá problemas, allí no habrá roces. ¿Por qué? Porque la plenitud de Cristo lo va a llenar todo y viviremos en armonía, en paz y en amor eterno con Dios y los unos con los otros. En el cielo no hay hospitales. Allí no habrá COVID. Yane, ya no lucharemos con el cáncer en el cielo. Ya no vamos a luchar con enfermedades terminales. Allí ya no existe Ciriego, ni existe el cementerio del Carmen. No. Allí no hay nada de eso, hermanos. Allí es todo alegría, allí es todo amor, allí es todo gozo, paz y lo más importante, por la eternidad. Cuando en Juan 14 Cristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, como dice en el contexto griego, muchas moradas permanentes hay, Cristo se refiere al cielo como un lugar real y concreto. Y la pregunta es, lo voy a dejar aquí para seguir ya las semanas que vienen, ¿vale? La pregunta es, ¿a dónde vas tú? ¿Para ti el cielo es algo real? Y si es algo real, ¿cómo impacta en tu vida el cielo? ¿Cómo puede ser que creas en el cielo y estés viviendo como un diablo? ¿Cómo puede ser que creas en el cielo y el cielo no esté produciendo en ti ninguna característica de gozo, de paz, de alegría, de esperanza? ¿Cómo puede ser que creas en el cielo y vivas tan amargadamente? La pregunta es, ¿hacia dónde te dirige? ¿Dónde tienes puesto tus afectos? Aquí, mirar, que no te estás jugando unas vacaciones en un resort.
¿vale? De 7 días o de 15 en Punta Cana. Estarían bien, ¿eh? Yo me las pegaría. Pero que no te estás jugando eso. Pero ¿no te estremece la palabra eternidad? Que es eterno. Tanto la salvación como la condenación son eternos. La pregunta es, ¿hacia dónde te diriges tú? Esto no es un cuento de hadas. Yo decía en el último mensaje del infierno que traspasado el umbral de la muerte no hay rectificación. Sí. Hay gente que vive de cualquier manera para luego en el último momento decir, bueno, me ampararé en la misericordia de Dios. Que sí, que Dios es misericordia y como el ladrón en la cruz, halló gracia en ese momento, ¿verdad? Pero déjame decirte, si Dios te está dando estos mensajes de atención en estos momentos, es para que tomes decisiones ahora, no en el último momento. ¿Te vas a arriesgar a ello? Yo en el último sermón del infierno, yo dejé claro que traspasado el umbral de la muerte no hay rectificación. Es mucho lo que nos jugamos, hermanos. La salvación está en manos de Dios. Y yo no te estoy diciendo que tengas que esforzarte por ganar el cielo. Te estoy diciendo que tienes que poner tu fe en Cristo. ¿Me estáis entendiendo? Quiero decirte en esta hora que dejes de poner tus afectos en las cosas terrenales, por favor. Que no te quite el gozo, lo laboral, lo económico, lo sentimental. Empieza a enfocarte en Cristo. Vale ya de sufrimiento desmedido. Los cristianos teníamos que... A mí me gusta poner de ejemplo a personas que son de testimonio. ¿Vale? Alguna vez le he puesto de ejemplo a la hermana Blanca y me viene bien ponerte de ejemplo, que no se te hinche la cabeza, hermana Blanca. Me viene bien ponerte de ejemplo porque hoy entierran a tu padre. Lo enterraron ayer, ¿no? Vale. La hermana Blanca está aquí en el culto. Alabando al Señor. Su tristeza no puede ser desmedida. Ella me decía al comenzar el culto, dice, me voy a quedar en la casa dejándome llevar por sentimientos feos, me has dicho. ¿Me voy a dejar llevar por sentimientos feos? No, vengo a la casa del Señor y adoro al Padre. Porque los que tenemos puesto la esperanza en el cielo, hermanos, los sentimientos no nos ahogan. ¿Por qué te dejas ahogar por los sentimientos de este mundo? Es que tu esperanza no está en el cielo. Crees en Él, pero vives como si no existiese. Pero es momento que empiece a crear en ti esas características que te tienen que diferenciar como hijo de Dios. ¿Cuál es tu hogar? Ponte de pie conmigo, sin perder la comunión. ¿Cuál es tu hogar? ¿Hacia dónde te diriges? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Hay. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. El orden de prioridades marca quién realmente te importa. Y el orden de prioridades muchas veces identifica cuál es lo primero en tu vida. El cielo no puede ser algo secundario para ti. No puede ser secundario. Porque si hay una verdad en esta vida, es esta. Que hay un cielo que nos espera. Y que también hay un infierno que espera a aquellos que no ponen su fe en Cristo. Por lo tanto, Iglesia del Señor, que esas características que esta doctrina tiene que poner en tu vida sean visibles. No vivas como quieres creyendo en el cielo. Que el cielo genere en ti actitudes de santificación y vida de piedad. Cierra tus ojos conmigo.